En las profundidades del norte argentino, donde los cañaverales se extienden hasta donde alcanza la vista, se alza un paisaje de desolación y misterio. Los ingenios azucareros, otrora símbolos de prosperidad, ahora yacen como gigantes dormidos, sus estructuras metálicas oxidadas desafiando al tiempo. El silencio que reina en estos lugares es apenas interrumpido por el ocasional crujido de una viga o el susurro del viento entre las cañas. Las chimeneas, testigos mudos de épocas más activas, aún exhalan tenues hilos de humo que se funden con la bruma circundante, creando una atmósfera densa y opresiva. A medida que el sol se oculta, los cañaverales se transforman en un mar ondulante de sombras. La neblina, como un manto espectral, se arrastra entre las hileras interminables de caña, difuminando los límites entre lo real y lo imaginario. La luna, tímida y distante, apenas logra asomarse entre las nubes, proyectando una luz mortecina que apenas ilumina el paisaje. Es en este escenario, donde la realidad se desdibuja, que los lugareños juran haber visto algo que desafía toda explicación racional. De repente, el aire se vuelve más frío y pesado. Un escalofrío recorre la espalda de aquellos que se atreven a aventurarse en la noche. Las hojas de caña se agitan, como si una presencia invisible las atravesara. El aire se vuelve denso, cargado de un miedo ancestral que paraliza el corazón. Y entonces, como surgido de las entrañas de la tierra, aparece el familiar, también conocido como Sulpey, el tío o perro familiar. Es un tipo de espíritu familiar devorador de hombres, cuya leyenda es muy difundida en Uruguay y los ingenios azucareros del noroeste argentino. En Argentina se describen diferentes versiones sobre este tipo de espíritus familiares, pero la más difundida lo identifica con una especie de criatura demoníaca que da poder y dinero a su poseedor a cambio, generalmente de vidas humanas. Su existencia es tomada como real por la gran mayoría de la población de las plantaciones de azúcar en esa región, situación que muchas veces es aprovechada por los dueños de los ingenios argentinos para coaccionar a su peonada. Su presencia es imponente, una masa de oscuridad más densa que la noche misma. Sus ojos, dos brasas incandescentes, perforan la penumbra con una mirada que parece atravesar el alma. Pero lo más aterrador es el sonido que lo acompaña, el eco metálico de una pesada cadena que arrastra a su paso, un recordatorio constante de su naturaleza sobrenatural y amenazante. La leyenda del familiar se remonta a tiempos inmemoriales, pero su origen está envuelto en un velo de misterio y secretismo. Se dice que su existencia es el resultado de un pacto siniestro, sellado en las sombras de la historia. El precio de este pacto, susurran los más viejos, es un tributo macabro que el familiar cobra periódicamente en las noches más oscuras, cuando el silencio es tan profundo que parece absorber hasta el más mínimo sonido. Ocurre lo impensable. Un trabajador solitario, quizás regresando tarde de su labor en los campos, desaparece sin dejar rastro entre las cañas. Lo único que queda es el eco lejano de una cadena arrastrándose, un sonido que helará la sangre de cualquiera que lo escuche. El temor que el familiar infunde en los peones es palpable en las chozas y barracas que rodean los ingenios. Los campesinos se reúnen al caer la noche, sus rostros marcados por el miedo y la superstición. Algunos sostienen cuchillos cruzados, formando una cruz, un gesto desesperado de protección contra las fuerzas oscuras que acechan en la oscuridad. Otros murmuran oraciones y conjuros, esperando que sus palabras sean suficientes para mantener a raya a la bestia, pero ni las plegarias ni los amuletos parecen ser suficientes cuando el familiar decide salir de casa. En las noches más negras, su figura se desliza entre los cañaverales con una agilidad sobrenatural. Sus ojos, como faros infernales, atraviesan la niebla, buscando a su próxima víctima. El sonido de su cadena marca a cada paso un ritmo implacable que anuncia su aproximación. Los trabajadores, aterrados, se encierran en sus hogares, rezando para no ser los elegidos en esta macabra lotería. La persecución del familiar es un espectáculo de horror que pocos han presenciado y vivido para contar. Aquellos que aseguran haberlo visto describen una escena sacada de las peores pesadillas. La bestia, con su cuerpo de sombras y sus ojos de fuego, recorriendo los campos a una velocidad imposible. La niebla parece apartarse a su paso, como si incluso
los elementos naturales temieran su presencia. Y siempre, siempre, el sonido de la cadena, un recordatorio constante de que no hay escape posible. Las historias sobre el familiar se han transmitido de generación en generación, cada versión añadiendo nuevos detalles y horrores a la leyenda. Algunos dicen que es el guardián de un tesoro oculto en las profundidades de los ingenios, otros que es la manifestación de la codicia y la crueldad de los antiguos dueños de las plantaciones. Hay quienes aseguran que su existencia es un castigo divino por los pecados cometidos en estas tierras, pero más allá de las especulaciones y los cuentos de ancianos, la presencia del familiar ha dejado una marca indeleble en la psique colectiva de la región. Su figura se ha convertido en un símbolo del miedo, una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y los pactos con fuerzas que no comprendemos. En cada desaparición inexplicable, en cada accidente misterioso en los ingenios, los lugareños ven la mano invisible del familiar. La leyenda ha llegado incluso a entremezclarse con eventos históricos recientes. Durante los años oscuros de la última dictadura cívico-militar en Argentina, se dice que el familiar fue utilizado como una cortina de humo para encubrir desapariciones forzadas. En el ingenio Ledesma, uno de los más grandes y antiguos de la región, se denunció que las autoridades atribuyeron a la criatura la desaparición de trabajadores que, en realidad, habían sido víctimas de la represión estatal. Esta macabra utilización de la leyenda añadió una capa adicional de horror a un periodo ya de por sí traumático para la sociedad argentina. A pesar de los intentos por racionalizar su existencia o desmentir su realidad, el familiar sigue siendo una presencia viva en el imaginario popular. Cada noche, cuando la oscuridad envuelve los cañaverales y el silencio se apodera de los ingenios abandonados, los habitantes de la región no pueden evitar mirar por encima del hombro, atentos a cualquier sonido que pudiera anunciar la llegada de la bestia. Y es que, para aquellos que han crecido con estas historias, el familiar es más que una simple leyenda, es la encarnación de sus miedos más profundos, una manifestación tangible de las fuerzas oscuras que acechan en los rincones más sombríos de la existencia humana. Su figura representa no solo el terror a lo desconocido, sino también una advertencia sobre los peligros de olvidar el pasado y los pactos que nos atan a él. Mientras el mundo avanza y la modernidad intenta desterrar las viejas supersticiones, en los campos del norte argentino, el familiar sigue acechando. Su silueta, recortada contra la luna llena, desde lo alto de una colina, es un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que desafían toda explicación racional. Y cuando sus ojos, brillantes como brasas en la noche, se fijan directamente en nosotros, no podemos evitar sentir que de alguna manera todos somos parte de su eterna cacería. No olvides suscribirte, darle like al video y activar la campanita. Decime qué otras leyendas querés que revivamos aquí en Dark World Whisper, en susurros del mundo oscuro.